Hola, soy Silvia Rosado y soy enfermera de la unidad de ansiedad de aquí del Parc de Salut Mar. Hoy os quería hablar en este vídeo de la ansiedad y del estado de ánimo relacionado siempre con el dolor. Ya hemos visto en otros vídeos que hay una relación directa en la percepción del dolor según mi estado de ansiedad y de ánimo. Entonces hoy vamos a hablar sobre todo de estos dos aspectos para mejorar también la sensación de dolor. Ya hemos visto que todo dolor tiene un componente psicológico. Sabemos que el dolor genera ansiedad y malestar, pero a la vez tener ansiedad aumenta la percepción de dolor, con lo que es un pez que se muerde la cola. Sabemos también que el dolor y la ansiedad entonces tienen mecanismos muy similares de acción, círculos viciosos muy parecidos. Sabemos también que una reacción natural al dolor es el miedo, igual que la ansiedad, es evitar hacer actividades por miedo a tener dolor o por miedo a que nos genere malestar, ansiedad. Y sabemos que técnicas que estamos utilizando para tratar la ansiedad pueden servir también para mejorar la sensación de dolor. Recordamos un poco el círculo vicioso que ya hemos comentado en otros vídeos del dolor, que sería que si el dolor me genera ansiedad, me tenso, la tensión me genera más sensación de dolor, me frustro porque tengo que dejar de hacer actividades, esto me hace bajar el estado de ánimo, incluso me puede hacer que no descanse bien por las noches, me sienta más fatigado y esto aumenta todavía más la sensación de dolor. Como datos generales relacionados con la ansiedad y el estado de ánimo, ansiedad tenemos todos en algún momento de la vida, entonces es una emoción que a veces nos es útil, que incluso a veces nos estimula. Pues si yo, por ejemplo, tengo un examen, yo me pongo nerviosa, esto me estimula a estudiar. Ahora bien, si esta ansiedad es tan grande que en vez de estimularme me dificulta la concentración y me genera tan malestar que no puedo estudiar, ahí ya no me está ayudando. Sabemos que 1 de cada 4 personas de la población general tiene problemas de ansiedad, pero que si a esto le añadimos un diagnóstico como puede ser el dolor crónico, esto se multiplica por 3. Sabemos también que el estado de ánimo es la primera causa de visita a un psiquiatra, psicólogo, incluso médico de cabecera relacionados con el estado de ánimo, es muy frecuente. También se multiplica con temas de dolor. Sabemos también que tanto la ansiedad como el estado de ánimo influyen en nuestra recuperación. Y sabemos también que tanto la ansiedad como el estado de ánimo pueden limitar mucho la vida. El dolor también, pero la ansiedad y el estado de ánimo también. Y como hemos comentado, lo más importante es que tener ansiedad aumenta la sensación de dolor, con lo que tendremos que intentar aprender cómo podemos reducir esa sensación de ansiedad para mejorar también nuestro dolor. Entonces, lo más importante es detectar cuando estoy empezando a tener ansiedad para poderle hacer frente. Entonces, primero lo detectamos, reconocemos que la importancia que tiene eso en cómo nos afecta en el dolor, y a partir de ahí cómo puedo cambiarlo. Con el estado de ánimo lo mismo, el estado de ánimo hace que esté menos activo, me cuide menos, entonces esto no nos es útil para tratar el dolor. También ya conocemos que la salud física está relacionada con la salud mental y tenemos que tratarlas a las dos igual. Con lo que comentaba antes, muchas veces tratamos el dolor con fármacos, pero también hay muchas estrategias que aquí veremos que igual nos ayudarán a combatir este dolor, más relacionadas con la ansiedad y el estado de ánimo. Bueno, y aunque todos tenemos ansiedad, que ya lo hemos comentado, la tolerancia al malestar ya varía de una persona a la otra. ¿Cuándo entonces podríamos decir que tenemos una ansiedad normal o que nuestra ansiedad es patológica? Pues variará sobre todo en función de la frecuencia que tengamos esta ansiedad, si es constante o se nos aparece muy frecuentemente, o si es muy intensa, si me genera tanto malestar que me impide hacer mis actividades, o cuando aparece cuando no toca. Hay personas que de repente tienen ansiedad de forma inesperada, y también en función de la limitación que me produce esta ansiedad. Si por miedo a tener ansiedad dejo de hacer cosas. Por ejemplo, el mecanismo de ansiedad normal tendría una función adaptativa que nos salvaría la vida. Por ejemplo, veo que hay un incendio, mi cuerpo reacciona ante el estímulo,
seguramente se me va a acelerar el corazón, voy a empezar a sudar, me voy a tensar para prepararme para actuar. Voy a pensar qué tengo que hacer, salir por la puerta, por la ventana, y a partir de ahí voy a actuar, que puede ser pues, o luchar contra el peligro o huir del peligro. Esa ansiedad nos es útil. Pero cuando no nos es útil, pues cuando en vez de un incendio es la llama de un mechero. Entonces, si ante esta llama de mechero yo tengo estas sensaciones físicas, pensamientos negativos y mucho miedo muy intenso que me paraliza, ahí es cuando entra el miedo. Y que por miedo a tener miedo dejo de hacer cosas. Entonces ahí es cuando tenemos que ponerle remedio. Bueno, la respuesta desproporcionada ante el estímulo sería un problema, sería esta ansiedad excesiva que nos puede limitar mucho la vida. Si yo tengo, por ejemplo, una crisis de ansiedad en el metro y dejo de ir en metro, pues a lo mejor puedo tener otro en la calle, entonces dejo de salir a la calle y cada vez me veo más limitada. Es como la ansiedad funciona como un mecanismo de alarma. Que tiene que saltar cuando hay un peligro, pero que a veces está ahí todo el día, y con la vida que llevamos la alarma está constantemente activada. Entonces eso da muchas manifestaciones físicas a la vez que mentales. ¿Cómo dividiríamos o cómo trataríamos esta ansiedad? Las dividiré en dos partes porque las trataremos de dos formas diferentes según sea una o la otra. Por ejemplo, la ansiedad general, que sería estar pues, más preocupado, esta ansiedad constante o estrés durante todo el día, o el ataque de ansiedad o ataque de angustia, que sería como un pico fuerte de ansiedad de repente muy intenso, que genera mucho miedo. Vamos primero a la ansiedad general, que quizás es la más frecuente cuando se dan problemas de dolor crónico o cualquier enfermedad. Sería pues, el estar preocupado todo el día. Bueno, estoy preocupado, estoy más tenso, descanso mal, estoy cansado, durante todo el día me cuesta relajarme, me cuesta concentrarme, estoy incluso más irritable. Y bueno, ahí quizás sería en todo el proceso de adaptación, en todo el proceso de duelo, que también hemos comentado en algún otro vídeo, es la que tendríamos que hacerle frente. Técnicas para hacerle frente a este tipo de ansiedad. Bueno, por ejemplo, técnicas de relajación, ya hablaremos también más adelante de algunas técnicas, entrenamiento en respiración abdominal. Otras cosas que pueden ir bien para la ansiedad es buscar actividades de ocio o distracción que nos hagan parar el pensamiento y centrarnos en otra cosa, o las relaciones sociales, hablar de otros temas, quedar con gente y olvidarse un poco de eso. Los hábitos saludables, que también hablaremos más adelante, sobre todo un descanso adecuado, una dieta, ejercicio adecuado. El ejercicio, que aquí tendrá que estar adaptado a las necesidades, capacidades de cada una. Y priorizar el tiempo. Ahora mismo lo más importante soy yo y ahora. Cada uno tiene que encontrar lo que mejor le funcione, sí que varía. No hay una fórmula mágica que funcione, pero sí que cada uno pues, puede encontrar lo que mejor le va. Otros tipos de ansiedad que se pueden dar son, por ejemplo, pues, la ansiedad por comer. Estoy en casa, estoy poco activa, entonces pues voy a la nevera y pico. Entonces ahí sí que hay que intentar controlar pues, lo que tenemos en la nevera, al menos que lo que encuentre para picar sea cosas que no me perjudiquen la salud. Porque sabemos que con el sobrepeso el dolor aumenta, ¿no? si tenemos cualquier problema. También podemos mejor hacer, por ejemplo, 5 comidas al día para que así entre medio no tengamos tantas ganas de picar. O a veces ansiedad por fumar o beber alcohol. Muchas veces sí, en el momento nos puede relajar, pero tampoco nos está ayudando en nuestra salud. Entonces, a largo término no es una herramienta que nos sea útil. Para lo mismo, tanto para la ansiedad por comer como por fumar, nos pueden servir las técnicas que hemos visto antes. Es verdad que si las técnicas que hemos visto antes no funcionan, siempre podemos recurrir a la ayuda psicológica como último recurso, psiquiátrica.
Bueno, y si hablamos ahora del ataque de ansiedad o ataque de angustia o ataque de pánico, serían sensaciones físicas que se desencadenan de golpe, que asustan mucho. A veces en situaciones concretas que nos dan miedo, o a veces incluso de forma inesperada. Son sensaciones como taquicardia, sensación de ahogo, temblores, mareos también, o malestar gástrico, náuseas, visión borrosa, sensaciones que se disparan de golpe y que nos asustan, pues yo que sé, me voy a desmayar, o voy a perder el control, o me voy a morir. Entonces, ante estas sensaciones sí que es importante entender que son muy desagradables, pero que no son peligrosas. Entonces habrá que aprender la manera de cómo podemos afrontarlas para que no nos asusten si aparecen. Entonces, poco a poco lo que habrá que intentar es no dejar de hacer estas actividades por miedo, si me gusta hacerlas, ¿no? de intentar mantener las actividades del día a día, porque cuanto más miedo tengo, más cosas evito, más miedo tengo, ¿no? Vendría tanto como, esto pasaría, esta curva la he puesto para la ansiedad, pero también funcionaría exactamente igual para el tema del dolor, el tema de la habituación. Yo tengo una ansiedad elevada, miedo a alguna cosa, si me voy exponiendo, me voy afrontando este miedo de forma gradual, muchas veces, y que esté rato para que la ansiedad me suba y me baje en la situación, poco a poco me iré habituando a esta situación y cada vez la ansiedad será menor. Con el dolor sería lo mismo, con el dolor y el ejercicio. A medida que me voy adaptando a ese ejercicio, cada vez voy recobrando mejor forma y poco a poco podré ir avanzando. Vale, vamos a hablar ahora del estado de ánimo. Bueno, básicamente sabemos que cuando uno está con el ánimo bajo está más triste o más desesperanzado, uno no tiene ganas de hacer nada, es más, cuando uno hace algo no lo disfruta, uno sale menos de casa, se relaciona menos con la gente, la autoestima baja, incluso pueden haber sentimientos como de culpa, nos dejamos de cuidar, la autoestima baja, ¿no? Entonces, ante esto es muy importante pensar que, es verdad, hemos visto que las cosas malas vienen solas, las buenas habrá que irlas a buscar. Entonces, ¿qué podemos hacer para afrontar este bajo estado de ánimo? Pues poco a poco, un poco lo que comentábamos para la ansiedad. Primero de todo, mantener las actividades y mantenernos activos, justo lo contrario de lo que nos produce la depresión o el estado de ánimo bajo, ¿no? Que es no hacer nada. Entonces, poco a poco ir recuperando esos hábitos saludables, pues las horas de sueño, o poco a poco ir recuperando esta actividad física, caminar o lo que podamos hacer, ¿no? Actividades de ocio y distracción, incluso quedar con gente y hablar de otras cosas, un poco recargar pilas, ¿no? Intentar dar cuerda, ¿no? Un ejemplo puede ser el de programarse actividades. Si una semana no hemos hecho nada, pues a la siguiente me voy a poner 2 días, pues ir a bajar a comprar al supermercado una cosa pequeña, por ejemplo. Y así poco a poco iré aumentando la actividad. Si esta semana he hecho 2 actividades, pues ya es más que la anterior, mirándolo siempre así en positivo. Si lo hago 3, pues ya es más que 2. Para resumir, un breve esquema. Relacionamos ánimo, dolor y ansiedad. Para el ánimo hemos dicho que lo más importante es mantener las actividades. Para el dolor, mantener ese dolor, ese reposo, ejercicio necesario, cuidar la postura del cuerpo, que esto también lo veremos en otros vídeos. Técnicas de relajación pueden funcionar, o técnicas de distracción, también las relaciones sociales y hábitos saludables. Para la ansiedad general, como hemos visto, lo mismo. El ejercicio físico también nos es útil, ejercicios de relajación o de distracción, también las relaciones sociales, priorizar el tiempo, yo, ahora, y en la reestructuración cognitiva, que también hemos comentado en otros vídeos, de maneras de cambiar esos pensamientos negativos para que nos sean útiles, y hábitos saludables. De cara al ataque de ansiedad, bueno, tengo sensaciones, me producen miedo, empiezo a evitar hacer ciertas cosas o a huir de ciertas situaciones y cada vez estoy más pendiente. Entonces, esto hemos visto que nos sirve y poco a poco lo que funciona es progresivamente ir afrontando estas situaciones que nos asustan. Bueno, muchas gracias, espero que os haya sido útil y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias.